Estimados aprendices, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 15 de noviembre del año 2024. Son las 9:11 de la noche y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy en este encuentro sincrónico relacionado con fundamentos de programación, el cual, pues, digamos, estamos ya prácticamente llegando a su recta final. El día de hoy, quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de Dos Quebradas, Risaralda. Recordarles que tenemos disponibles, en caso de dudas, inquietudes, aclaraciones, tenemos el foro de dudas, inquietudes, tenemos el chat directo a través de Sayuna, tenemos mi correo electrónico cacortes@cena.edu.co. Está el grupo de WhatsApp, también me pueden escribir directamente a WhatsApp en caso que tengan alguna duda o aclaración. El día de hoy vamos a continuar con la parte de vectores y matrices. Vamos a trabajar ya más que todo por el lado de las matrices. Vamos a explicar un poco su funcionamiento y hablar de las matrices en dos dimensiones. Luego procederemos a realizar unos ejemplos donde vamos a recorrer la matriz desde diferentes formas para que ustedes tengan una mayor dimensión de cómo se trabaja el tema de matrices y posteriormente, una vez finalice el encuentro sincrónico, les estaré compartiendo al WhatsApp, al grupo, les estaré compartiendo ejercicios que tienen que ver con vectores y matrices. Luego, la próxima semana estaremos trabajando listas. Luego de listas trabajaremos funciones y con ello daremos o digamos concluiremos con esas tres temáticas estos encuentros sincrónicos por el año 2024, ya esperando qué nos depara el año 2025. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a compartir mi pantalla. Voy aquí mientras me salí acá, voy a ir abriendo mi tablerito, que mi tablerito, como ustedes saben, en los diferentes encuentros sincrónicos que hemos tenido a lo largo del trimestre, siempre utilizo a Paint como mi tablero. Me he acostumbrado bastante a él. Entonces nosotros habíamos visto la representación de un vector, a qué correspondía un vector. Ahora vamos a trabajar lo que son matrices y voy a enfocarlo a la parte 2D, es decir, matrices que tienen dos dimensiones. Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos o que nosotros solucionamos utilizando la programación hace referencia a estructuras que tienen, por así decirlo, esta concepción, donde tenemos acá un rectángulo, digamos desde una parte conceptual, porque esto no es así tan literal en computación, ya dado que las direcciones en memoria no son continuas, son dispersas, pero nosotros pudiésemos tener una representación de esta manera de lo que es una matriz. Entonces aquí vemos cómo tenemos dividido nuestros espacios de memoria que pareciera pues estar compuesto de celdas, pareciera una tabla de Excel, la cual nosotros estuviéramos trabajando con filas, con columnas y estuviéramos haciendo diferentes cálculos de esa manera. Vamos a ver, aquí alguien más se está conectando. Fabián Ricardo. Fabián, muy buenas noches, afectuoso saludo. Un placer es que esté aquí con nosotros en este encuentro. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profe, muchas gracias. Sí, señor. Estamos explicando el día de hoy el concepto de matriz y estamos hablando de matrices
que tiene que ver ya con 2D. O sea, no estamos hablando todavía de cubos, que ya sería trabajar con elementos en 3 dimensiones. Si ustedes van a desarrollar videojuegos 3D, seguramente van a tener que utilizar ese tipo de estructuras y tendrán que comprender de una mejor manera lo que tiene que ver con la matemática y la programación en N dimensiones. Sin embargo, digamos que en este acercamiento inicial, pues estamos trabajando con matrices 2D. Entonces, recordemos el concepto de lo que era un arreglo en términos generales. Voy a colocar que esta matriz la creé en una variable llamada m. Esa m internamente difiere a lo que nosotros veníamos trabajando anteriormente, que las matrices, que las variables solamente podían almacenar un valor. Aquí, como vemos, con solo esta representación de la letra m, que es la variable m en este caso, yo estoy trabajando, en este caso tengo 7 por 6, 42 espacios en memoria y todos están representados exclusivamente con la letra M. Veíamos la sesión anterior que esto es una gran ventaja, ya que si yo en algún momento requiero almacenar datos en una matriz, por ejemplo, de 1000 por 1000, pues para mí sería muy dispendioso declarar 1.000.000 de variables, porque es 1000 por 1000, o sea, 1.000.000, y en cambio con una sola variable yo puedo declarar ese 1.000.000 de espacios si lo llegase a requerir. Ahora, viene el tema de cómo es que hace C# para representar estos espacios. Entonces, es muy similar a Excel. Si nosotros hacemos un símil con Excel, y aquí nosotros tenemos que arrancamos desde la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, la posición 6, y también por este lado tengo una representación similar. Entonces tengo la posición 0, la posición 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y cada una de estos elementos que yo tengo en la matriz está representado por una posición que podría ser interpretada como fila y columna. Recuerden que cuando yo hago el recorrido de izquierda a derecha, estoy haciendo un recorrido por las columnas. Si yo lo hago de arriba hacia abajo, porque aquí no recorrimos de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, estamos haciendo un recorrido por las filas. Aquí está la fila 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y esta es la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, tenemos fila columna. Entonces, esta posición que tenemos aquí en este espacio, yo voy a colocarlo en color naranjita para diferenciarlo del valor. Yo puedo decir que esta es la posición 0, 0. Esta es la 0, 1. Esta es la 0, 2. Y así sucesivamente hasta que llego a la posición final, que sería la 0, 6. Asimismo, luego en la parte inferior, pues esta es la posición 1, 0, 1, 1, 1, 2, y así sucesivamente aquí hasta que yo llego a la 1, 6. Aquí los arreglos, recuerden, en C# arrancan desde la posición 0. Es decir, que aunque los números van de 0 a 6, yo estoy utilizando 7
columnas y estoy utilizando 6 filas. La fila 0, la 1, 2, 3, 4, 5. En total son 6. Y aquí tengo 7 que está representado desde el 0 hasta el 6. Así, yo puedo seguir enumerando las matrices que tengo acá y finalmente llegar a la posición final, que sería la 5, que es la fila, y la 6 la columna. Es decir, yo tengo que tener claro estos posicionamientos que yo tengo en este caso dentro de la matriz denominada M. Adicionalmente, entonces, si yo quiero representar una posición dentro de la matriz, en programación yo diría M, abro y cierro corchetes y me refiero aquí a la posición. O sea que aquí estoy diciendo que yo estoy haciendo referencia a M en la fila 0, columna 0. O sea que yo estoy tratando de acceder a este valor. Voy a poner que esto es un ejemplo de enteros. Esta es 65. Es decir, que la posición M00, si yo la mandara a imprimir a través de un console.write y dijera que voy a imprimir esta posición, el resultado que yo obtendría sería el número 65, ya que este es el espacio 00, el cual me está almacenando este valor. Nuevamente, recordando lo que nosotros vimos en el encuentro sincrónico anterior, es importante recalcar y resaltar que en C#, yo cuando tengo un arreglo, llámese un vector que es de una sola dimensión, o llámese una matriz, en este caso que estamos en 2 dimensiones, solo pueden cada uno de estos elementos tener un solo tipo de dato. Es decir, yo no puedo tener en la posición 00 un tipo de dato diferente a la 01 o diferente al de la 12 o diferente a la de la 56. No puedo tener diferentes tipos de dato. En otros lenguajes mucho más flexibles, digamos como el caso de Python, es posible llegar a tener unas estructuras donde cada elemento tiene un tipo de dato diferente. Ese tipo de lenguaje de programación tiene esa flexibilidad. C# no. Cuando ustedes estén trabajando en Unity, no van a tener esa flexibilidad. Tendrán que declarar el tipo y con base en el tipo, pues, definirán entonces a qué tipo de dato pueden almacenar acá. Entonces, aquí tenemos estas matrices, tenemos hecho. Recordemos igualmente que si yo en algún caso tratase de acceder a una posición que no existe, que se sobrepasa, el compilador me generaría un error. Es decir, si yo quisiera acceder a la posición, por ejemplo, 6,5, resulta que la fila 6 no existe, y ahí solamente están de la 0 a la 5. Por tanto, esto me generaría a mí un error. No cuando yo tratase de acceder a esa posición, él no me dejaría y me sacaría un error de posición, un error de desbordamiento, ya que estoy sobrepasando este tipo de data. Asimismo, a diferencia de Python, yo no puedo definir posiciones negativas. Es decir, yo no puedo decir menos 2,2. Esta notación no existe. Tampoco existe en C#. En otros lenguajes como Python sí puedo utilizar posiciones negativas, pero en C# no. Y como ustedes están utilizando Unity, cuya unidad fundamental para programación es justamente
C Sharp, entonces no podemos sobrepasarnos y tampoco podemos utilizar posiciones negativas. Entonces, no sé, muchachos, hasta este momento, a quienes me acompañan en sala, a Robert Jesse Yanguatín Yaqueño y al compañero Fabián Ricardo Tobar Numeski, no sé si tienen en este momento alguna duda al respecto de esta explicación inicial que hemos dado respecto a las matrices. No sé si tienen alguna duda, compañeros. Gracias. Correcto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un ejemplo, donde voy a trabajar ya con elementos que están en 2D o en este tipo de estructura matricial utilizando C Sharp. Entonces, pues voy a utilizar aquí la todopoderosa lipa, dualipa, y vamos a hacerle un poquito de zoom, bueno, no tanto. Y voy a crear un proyecto, también lo voy a crear desde consola. Y le voy a llamar ejemplo matriz. Aquí está en esta carpetica y le vamos a dar aquí crear. Veramos acá que suda un poco, siempre es un poco lenta la primera carga como tal. Listo, aquí tenemos nuestra interfaz principal. Vale la pena aclarar algo. En la sesión anterior, y voy a volverlo a repetir en esta, explicamos que en los lenguajes de programación hay unos tipos de datos que son llamados datos primitivos. Los datos primitivos son aquellos datos que cuando usted los declara, el compilador sabe automáticamente, o él lo que hace automáticamente es reservar un espacio de memoria. Dependiendo del tipo de dato, reserva cierto número de bytes. Y ese tipo de dato, el compilador automáticamente solicita el espacio de memoria. ¿Qué tipos de datos primitivos tenemos? El entero, el flotante, el doble. Tenemos el bit, perdón, el boolean. Tenemos el string en minúscula, tenemos el char. Esos son datos primitivos, tipos de datos. Es decir, yo digo int a y digo float b y digo boolean c, y yo no tengo que decirle al compilador o no tengo que decirle al programa que me reserve memoria. Él está en capacidad, bueno, boolean es bool no más, y ahí está. Pero en C Sharp, el resto de datos, el compilador no asigna automáticamente la memoria, la tengo que pedir yo. Esos datos que no son primitivos, yo tengo que solicitarle espacio de memoria al sistema operativo. Y para ello yo tengo que utilizar la palabra new. Pues en el caso de los arreglos, ya sea un vector o una matriz, para poderla declarar y pedir memoria, voy a tener que utilizar la palabra new. Entonces vamos a mirar cómo funciona ello.
Entonces, para ello, pues voy a explicar el siguiente ejercicio. Se desea que en una matriz de 50 por 5, bueno, vamos a ponerle de 10 por 10, opa. Vamos a ponerla de 10 por 10. Se generen números aleatorios entre 1, entre 10 y 99. O sea, aquí el usuario no va a digitar los datos. Imagínense, es una matriz 10 por 10 y yo digitando 100 datos, pues me demoraría bastante. En cambio, vamos a hacerlo con números aleatorios entre 10 y 99. Calcular el promedio por cada fila, el promedio de cada columna y el promedio de toda la matriz. Entonces me estaba diciendo que yo debo crear una matriz de 10 filas por 10 columnas. Los números que se van a generar o que van a estar dentro de esa matriz son números aleatorios que oscilan entre el valor 10 y el 99 inclusive. Y una vez generados los datos, pues va a calcular el promedio por cada fila, el promedio de cada columna y el promedio de toda la matriz. Y le voy a añadir un poquito más de dificultad, voy a decir imprimir la matriz, ¿sí? O sea, la matriz que generada. Entonces vamos a hacer paso a paso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en este ejercicio? Lo primero que voy a hacer es generar los números e imprimir la matriz que haya generado los números aleatorios. Luego, después de ello, pues haré el cálculo del promedio por cada una de las filas y luego haré el cálculo de todas las columnas, del promedio de todas las columnas y finalmente haré el promedio de toda la matriz. Entonces vamos a ir paso a paso. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es declarar una matriz. Ahora, ¿cómo se declara una matriz en C#? Una matriz de 2 dimensiones se declara de la siguiente manera. Entonces voy a colocar aquí el zoom. Coloco el tipo de dato, un corchete que abre, una coma. Las comas van en cuántas dimensiones yo le vaya a poner a la matriz. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. Realmente aquí me dice que es solamente una de 10 por 10, o sea, 2 dimensiones. Por eso utilizo una sola coma. Si usted necesita colocar más dimensiones a la matriz, pues entonces usted lo que hace es irle añadiendo comas. Y para generar los números aleatorios, vamos a utilizar algo que se llama la clase random. La clase random es una clase o es un tipo de dato que está, yo puedo decir tranquilamente, en todos los lenguajes de programación están. Y en todos esos lenguajes de programación existe un generador de números aleatorios. En el caso de C# es la palabra random. Hasta el momento, muchachos, ¿alguna pregunta al respecto de este ejemplo que estamos haciendo? ¿Tienen alguna duda? No, yo no, profe. Perfecto. Vamos a continuar. Gracias. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reservar la memoria. Este no es un dato primitivo, este es un dato que yo tengo que declararle que necesito pedir memoria y le tengo que decir cuánto. Entonces digo, matriz es igual a new int
de 10 por 10. Ahí estoy haciendo esa representación. Le estoy diciendo al sistema operativo, por favor, resérveme 10 espacios en fila y 10 en columna del tamaño de un entero. Y esa reserva se la va a asignar a la matriz. O sea que aquí, de esta manera, yo estoy generando la matriz. Aquí ya está generado los 10 cuadros, las 10 filas por las 10 columnas y con ello pues ya ahí vamos mejorando. Ahora vamos a instanciar, también le vamos a pedir memoria para que me cree el aleatorio. Le digo new random. Ahí estoy diciendo también como este tipo de dato aleatorio, tampoco es un dato primitivo. Si yo quiero usar esta variable, tengo que pedirle memoria. Y estoy diciendo que me le asigne el tamaño que tiene un aleatorio, que tiene un random. Entonces, esto acá lo tenemos así. Ahora vamos a generar la matriz. Entonces, for int y igual 0, porque las matrices empiezan, las filas empiezan en 0, y menor o igual a 9, porque van de 0 a 9, y más. Y como son dos dimensiones, si tengo uno que recorre la fila, tengo que tener uno que recorra, otro ciclo que recorra las columnas. Entonces, en vez de ahí voy a utilizar fila para que de pronto sea más entendible para quienes están en sala y para quienes posteriormente vean este video. Y aquí yo digo for int col de columna igual 0, columna menor o igual a 9, columna más. Y acá voy a crear cada una voy a empezar a llenar cada uno de los cuadritos. Entonces digo, en la matriz fila, posición fila, columna, me le vas a asignar un aleatorio con la palabra next. No es columna, es col. Gracias, compilador. Con la palabra next, yo estoy diciendo que me genere un número. Y le voy a decir que es entre el 10 y el 99. Ahí está. Y aquí ya estoy llenando con este solo ciclo. Eso es lo bueno de los ciclos, lo bueno de los matrices, lo bueno de los vectores, es que en este solo pedacito ya generé 100 datos aleatorios. 100. Óigase bien, 100 datos aleatorios. Eso ya es un número bastante interesante. Señor. Una pregunta, profe. Si bien pueda. ¿Existe una manera de crear de una vez la matriz, por ejemplo, llena de ceros o llena de uno? Necesidad de usar un for. ¿Me podrías, por favor, repetir la pregunta? Le agradecería. Profe, si existe algún método o alguna manera de crear la matriz directamente con los valores ya, por ejemplo, inicializados en 0 o en 1 o en algún número, pues sin necesidad de crear el for para asignarles los valores. Bueno, en C# no se podría. En C#, lamentablemente, no sé si de pronto la clase math tenga alguna librería que lo permita, o voy a revisarlo. Digamos que, porque en Python hay un método que él permite llenar automáticamente, él hace un fill a una matriz, a un vector, a un arreglo. En C# a la fecha no lo conozco, pero voy a revisarlo porque de todas maneras es una pregunta interesante. Voy a hacer en este momento la consulta.
no podría decir si sí o no, porque de todas maneras estamos hablando que esta aplicación que abrí está hecha en el framework, en una versión ya alta, y ustedes saben que cada vez que se actualizan frameworks o librerías o salen nuevas versiones, pues a veces salen nuevas funcionalidades. Entonces, generate o field. Matrix values y C#. Opa. Porque puede ser que haya una librería que me haga eso. Me doy un segundito acá. In C#. Para que no tener que hacer. Entonces aquí está. Pero entonces voy a utilizar, como siempre, y es una recomendación que les hago, cuando hagamos búsquedas, podemos hacerlas también, digamos. Pero aquí me está saliendo finanzas y todo hecho. Voy a colocar este. Efectivamente. Claro que este es un tipo fill, ¿no? Hay una que está para la versión .NET 8. No sé si esté dispuesta para este. Voy a hacer la prueba. Denme un segundito acá. Si yo dijera matriz.fill. No saldría para acá. Tendríamos que declararlos de tipo array, pero voy a mirar si de todas maneras, dame un segundito, que la pregunta está muy interesante y que creo que es pertinente para todos. Entonces vas bien, aquí yo digo, sí, 2D, pero matrix, porque es que el array es otro tipo de dato. Vamos a mirar, sin loops, que creo que es la pregunta que usted hacía acá. Sin loops y con una simple instrucción. Dice que sí bueno, pero mira que acá yo le tendría que dar los números así aleatoriamente y pues no serían adecuados. Entonces, digamos que en esta revisión inicial en C#, al ser una matriz, porque hay otro tipo de dato que es el que vamos a ver luego, que es de tipo array. Cuando yo trabajo con un array, por ejemplo, aquí, que yo diga matrix, ¿sí? Igual a new array, por ejemplo. Y yo dijera que este es, por ejemplo, de 10 por 10. Vamos a ver. New array, dame un segundito. Array. C#. Vamos a mirar cómo. Aquí siempre lo bueno es que la documentación de Microsoft se encuentra facilito cuando yo declaro un array, pero con la class. Aquí voy a decirle class array. En Unity es muy útil porque todos los objetos que hay en un escenario, usted los puede llamar, los puede invocar por un find, y usted los puede obtener, y normalmente eso le genera un array, un tipo array como documento, como respuesta. Entonces me parece muy interesante como tal. Entonces acá vamos a mirar el tipo array, pero aquí todos los están generando normalmente, no lo está haciendo con la clase array. En el cual pues yo pudiese trabajar en array, si pudiese trabajar y pudiese llenarlo directamente con el método fill. Pero acá digamos que en este caso pues inicialmente no lo permite así tan directamente. Pero me queda a mí esa consulta para que con mucho gusto, de pronto en una documentación que les comparta en la semana, o incluso en otro video, en un video que haga yo aparte, les pudiese compartir esa duda que me parece muy interesante
y me parece muy pertinente a la clase. Igual le agradezco mucho la pregunta y me parece que es muy pertinente porque digamos que uno pudiese buscar la manera de tener o de poder generar estos números sin necesidad de hacer los dos arreglos, sino llenarlo directamente, como uno lo puede hacer en Python, que uno puede generar números entre 0 y 1 y él automáticamente llena un arreglo y yo simplemente pues a través de una operación matemática también aleatoria yo pudiese generar en una sola línea, llenar absolutamente la matriz y sin necesidad de hacer este tipo de arreglos. Pero entonces voy a confirmarte a ver si en C# existe la forma y con gusto les compartiría un ejemplo. Me parece bien y le agradezco mucho la pregunta, estimado compañero. Gracias. Bueno, señor. Entonces, después de esto, pues voy a imprimir la matriz. Digamos que yo pudiese hacerlo directamente, la matriz generada pudiese hacerlo acá, pero lo voy a hacer en otro ciclo aparte. Voy a decir que aquí voy a imprimir la matriz y puedo utilizar este mismo ciclo. Entonces acá le voy a dar un console, pero observen lo que voy a hacer. Voy a darle un console.write, no un write line, porque aquí no me interesa que inserte un enter, sino que voy a decir que aquí me inserte o que me imprima el contenido. Y es así. Y cada vez que él salga de este ciclo, porque él termina la columna, entonces él va a hacer un salto de línea. Y aquí sí le puedo decir console.writeLine para que me inserte como el enter. Inclusive voy a hacer que quede bien ordenadito. Le voy a dejar 2 espacios entre fila y fila. Y aquí también voy a dejar 2 espacios como entre número y número. Y aquí pues voy a dejar un console.read para que cuando termine de ejecutar el programa pues me muestre. Entonces vamos a mirar si esto efectivamente ha generado. Vamos a correrlo. Se demora un poquito, pues errores no ha sacado. Está un poquito lento acá. Y estos fueron los números que él me generó. Pues 24, 77, 13, 98, 48. No vemos ningún dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que la matriz sí la está generando. Vamos a volver a correrlo para garantizar que sí es un aleatorio. Este empezó con 29.75 y si vuelvo y lo corro, este arrancó con 60.23. O sea que si estamos hablando que la matriz fue generada correctamente con este código y aquí podemos verificar que efectivamente la matriz tiene diferentes valores, que los valores que está generando son los correctos y por tanto pues ya podemos proceder a sacar los promedios de las filas y los promedios de las columnas. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, muchachos? No, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos para el siguiente paso. Ya confirmamos que esto está bien. Entonces vamos a calcular primero, calcular el promedio de las filas. Entonces, como vamos a hablar de un promedio, el promedio normalmente es flotante porque me dan decimales. Entonces, float promedio.
Aquí le va a tocar hacer una operación especial con los enteros para poder que el promedio quede bien. Ahorita ustedes van a ver pues que se va a usar algo que llama un casting de datos, que es cuando yo puedo convertir directamente un tipo de dato en otro. Y eso es una operación que se utiliza con mucha frecuencia en los lenguajes de programación. Ya lo vamos a revisar cómo trabajaría esto. Entonces puedo utilizar el mismo ciclo. Voy a decir que el promedio, vamos a primero hacer la suma, más bien, suma fila es igual a 0. Entonces, como estoy haciendo la suma por el promedio por cada fila, yo como estoy recorriendo primero las filas y luego las columnas, entonces yo cada vez que inicio una fila, pues tengo que colocar esto acá. Y aquí digo, suma fila es igual a lo que tenía suma fila. Y aquí es donde viene el casting. Más, y yo le voy a decir que me convierta a float la matriz en la posición fila columna. Esto me permite convertir directamente un tipo de dato entero a flotante. ¿Por qué tengo que hacer esa conversión? Porque para yo poder sacar un promedio que me dé un promedio con decimales, el tipo de dato que tengo que usar es de tipo flotante. Si no coloco esto, él no me va a sacar un promedio entero, perdón, un promedio decimal, sino un promedio entero, lo cual pues nos traería pues inconvenientes desde el momento como tal. Luego de esto, pues él suma todo y cuando termine este ciclo es porque ya ha recorrido todas las columnas. Entonces aquí yo ya digo, puedo declarar aquí un float, promedio es igual a la suma de a lo que me dio la suma de la fila dividido 10, porque son 10 columnas las que tengo, y puedo imprimir acá un console write line, el promedio de la fila, y le pongo aquí fila, es promedio. Y aquí voy a poner el console read key para ver cómo está quedando. Entonces observen lo que se hace. Cada vez que él va a arrancar a evaluar una fila, esta suma yo tengo que resetearla, tengo que ponerla en 0. Esto es un acumulador llamado suma fila. Aquí voy recorriendo cada una de las columnas por cada fila y voy sumándolas. Luego de ello, el promedio lo calculo, la suma que me dio de cada una de las columnas, divido entre 10 y la imprimo. Él cuando llega acá, regresa a este ciclo y observen que él vuelve y me resetea la suma fila, ha pasado a la siguiente y así sucesivamente, de manera que aquí debería imprimir el promedio. Entonces vamos a observarlo. Bueno, me faltó colocar un espaciecito. Aquí está, 57, 60, 75. Me lo está sacando en decimal. Es decir, que sí me está sacando correctamente el promedio por cada fila. Ahora, ¿cómo sería el promedio de las columnas? Acá es un truquito. Yo puedo cambiar aquí columna, que arranque por la columna. Y aquí voy a decirle suba columna. Y aquí voy a recorrer la fila.
Y aquí digo que suma col es esto, y sigue siendo la matriz fila y columna. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él aquí va a estar constante, la 1, la 2, la 1, y va a recorrer aquí es por la fila, 0, 1, 2, 3, 4. Cuando sale aquí, cambia de columna. Es un truco relativamente sencillo. Y vamos a mirar acá, suma col, dividido 10, entonces el promedio de la columna es promedio. Vamos a correrlo y vamos a observar el resultado final. Para ello voy a quitar un poquito el zoom. Pero solo me imprimió las filas. ¿Qué pasó con esta columna? Deme un segundo. Ah, el read key. Había que quitárselo aquí también. Vale. Grabo. Corro. Y aquí tenemos entonces los promedios por fila y los promedios por columna. Miren que el ciclo sí está haciendo diferente operación, teniendo en cuenta que el promedio de la fila, pues obviamente tiene que ser sí o sí diferente al promedio de la columna. De esa manera, nosotros, digamos, empezamos a operar con todo este tema de matrices. ¿Qué es lo importante, muchachos, y que siempre resalto? Que es importante que hagan los ejercicios. Recuerden, muchachos, que si bien esto no está dentro de las actividades propias del proyecto, ha sido una estrategia que, insisto, hemos decidido implementar con los grupos de multimedia, de videojuegos, de ATSO, seguramente los de ciencias de datos, los de integración de contenidos, que les damos programación en un espacio desde el principio, por lo menos antes que lleguen realmente a la fase de desarrollo. Porque en la fase de desarrollo, si no se ve programación previamente, muchas veces los tiempos se hacen exageradamente cortos para abarcar todo ello. Mientras que si ustedes por lo menos tienen claro conceptos de programación, ya cuando llegan a enfrentarse a un Unity o a un lenguaje PHP u otro, dependiendo de la carrera que estén viendo, pues se les va a hacer mucho más digerible como tal. De todas maneras, lo bueno es que el material que estamos trabajando sigue estando disponible en el canal de YouTube. Por favor, recuerden que como Sayuna estuvo caído 2 semanas, hay videos que no están dentro de Sayuna, pero están en el canal de YouTube que yo tengo para estas clases, para estas sesiones, que con mucho gusto voy a volverles a pasar el link donde están todas las grabaciones y todos los ejercicios y todas las sesiones que hemos tenido relacionadas con programación, que es, digamos, un esfuerzo importante que estamos haciendo y que afortunadamente, pues, en muy buena onda, pues nos ha dado buen resultado para quienes de pronto han tenido la oportunidad de hacer este tipo de ejercicios. No sé, estimados, si queda alguna duda, alguna pregunta respecto al manejo de las matrices, muchachos. Muy claro, muchas gracias. Sí, señor. Bien, igualmente, voy a dejar ya de compartir la pantalla. La invitación para todos, para Fabián, para Yesid y para los que nos vean posteriormente en la grabación.
Ya saben que si en algún momento tienen alguna duda, requieren alguna aclaración, si están disponibles los canales como es el chat del grupo de WhatsApp, está el foro de dudas e inquietudes en Sayuna, está el chat directo en Sayuna y hay diferentes, también lo pueden hacer a mi correo cacortez@cena.edu.co y ustedes saben que en la mayor brevedad posible yo intento darle solución a las dudas e inquietudes que ustedes tienen. Entonces, no sé si queda alguna duda final para dar por finalizado el encuentro sincrónico de hoy. No, señor, pues muchas gracias. Bueno, entonces siendo las 10:02 de la noche, voy a dar por finalizado este encuentro sincrónico. Posteriormente compartiré los ejercicios y la verdad para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. No se acostumbren, muchachos, que aunque venimos de 2 puentes, este lunes no es puente. Pero que descansen muy bien estos 2 días, que la pasen muy bien, llenos de salud y prosperidad en sus hogares. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego, profe, muchas gracias.